Bastante. Uf. Esta pregunta o esta declaración, una vez salvos, salvos por siempre. Esta es una doctrina bíblica, podríamos llamarle la perseverancia de los santos, ¿verdad? Podríamos hablarle seguridad eterna, se le llama de diferentes maneras, pero es esta doctrina de acerca de la salvación. Y es una doctrina bíblica que responde a preguntas sobre la seguridad de nuestra salvación del creyente a lo largo de su peregrinación en el mundo. Entonces, para formar una doctrina sana y bíblicamente fundada, necesitamos considerar varias cosas. Porque esta declaración, así como está, se me hace que nos deja con algunas preguntas. Entonces, vamos a ver esto de la siguiente manera. Vamos a contemplarlo bíblicamente tomando en cuenta dos cosas. La primera, ¿qué personajes tienen algo que ver con nuestra salvación? ¿Verdad? Pudiéramos decir qué personajes afectan. Personajes. ¿Ok? Y la segunda cosa que tenemos que considerar es qué características tiene la salvación misma. En otras palabras, si nosotros entendemos quiénes están involucrados o quiénes tienen la habilidad de afectar nuestra salvación, y si consideramos qué características tiene la salvación propia, podemos nosotros contestar esta pregunta. Una vez salvos, ¿somos salvos por siempre? ¿De qué manera responderíamos a eso? Entonces vamos a empezar con las personas que tienen interés o que pueden afectar a la salvación del hombre. ¿Quiénes pueden afectar la salvación del hombre? Dios, uno. ¿Alguien más? Uno mismo. En general o de la parte o de los personajes bíblicos o de la vida En general. ¿Quién puede? Ya vimos, Dios, uno mismo, un pastor. Un pastor no puede afectar nuestra salvación. En otras palabras, ¿quién nos puede o dar o quitar? Dios. por medio de nosotros. Nosotros, Dios. Yo diría vamos por buen camino aquí. Uno, Dios. Dios. Dos, el hombre. Y ahorita vamos a ver por qué. Y voy a incluir aquí
con un asterisco. Porque vamos a tocar este tema. ¿Qué tiene que ver Satanás con nuestra condición eterna? Fíjense bien, ¿tienen sus Biblias listas? Vamos a ver de qué manera Dios afecta nuestra salvación. Vámonos a Juan 3:16. Romanos 5:8 y segunda de Corintios 5:19 y luego uno más. Primera de Juan 4:9. Vamos a tener mucha escritura que leer hoy, así es de que vamos a ver si podemos avanzarle rápido. ¿Quién tiene Juan 3:16? Ok, adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, ¿de qué manera dice Juan que Dios afecta nuestra salvación? Porque nos ama y por el amor que tiene al mundo envió a su Hijo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Romanos 5:8? Ok, ahora dice todavía más claramente lo mismo que dice Juan 3:16, pero añade esta parte, aún siendo nosotros pecadores. Él muestra su amor para con nosotros en que envió a su Hijo, Jesucristo. Entonces, Dios le da salvación aún a los que son pecadores. Y luego, 2 Corintios, ¿qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, entonces Dios está reconciliando consigo mismo al mundo por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, la salvación es algo que Dios está haciendo. Dios lo está realizando en nosotros por medio de Jesucristo. Primera de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ok. Hay un tema en común, ¿verdad? En todo esto. De que Dios, por amor, nos salvó a nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces, la salvación, Dios tiene que ver con la salvación en el sentido de que Él es el que la da. Él es el que la hace realidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo la hace realidad? Por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sobre el hombre. ¿Qué tiene que ver el hombre con su propia salvación? Bueno, si regresamos a Juan 3:16, ¿qué dice ahí que el hombre tiene que ver con su salvación? Ok, tiene que creer, ¿verdad? Tiene que creer. El hombre debe de creer. Dice Hebreos, vámonos a Hebreos. Capítulo 11, versículo 6. Si alguien quiere empezar a buscar eso. Y luego Mateo 24, 13. Y segunda de Juan 9. Y el Evangelio de Juan 15, 6.
dice Hebreos 11:6. Ujú. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que quiera acercarse a Dios, primero ¿qué? Primero tiene que creer que Dios existe. Ahora, ¿eso quiere decir que los ateos son salvos o no son salvos? Pues no, si no creen que Dios existe, no pueden tener salvación. Además de creer que Dios existe, ¿qué deben de creer? No, digo sí, pero no en ese texto. Que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, tienen que reconocer la cualidad benevolente de Dios. De que Dios nos salva por su benevolencia. No es un Dios que está enojado y que está... No, Dios es un Dios benevolente, ¿verdad? Sí, Hebreos 11:6. Entonces, primero, fe. ¿Qué dice Mateo 24? 24:13. Mas el Está. que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús que el hombre tiene que ver? Ok, entonces tenemos que creer, pero luego tenemos que seguir creyendo. Tenemos que perseverar, ¿verdad? Perseverar es continuar en una cosa. El que comienza y no continúa no está perseverando, ¿verdad? Segunda de Juan. Pues sí, nomás hay un capítulo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ok. Entonces, si no persevero, ¿tengo al Padre? ¿Tengo al Hijo? No, ¿verdad? Entonces, la salvación requiere que yo primero crea, después requiere que yo persevere en esa fe, ¿verdad? Pudiéramos decirlo de esta manera, la fe no es un evento, es un camino. ¿Ok? Juan 15:6, ¿qué dice? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, ¿sí? Y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Ok. Sí, dice, el que en mí no permanece, dice el Señor Jesús, será echado fuera como un pámpano. Eso es un sarmiento, ¿no? Está hablando de la vid. Una vid que produce uvas, produce pámpanos, ¿verdad? Ahí está, es donde está la fruta. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, el hombre tiene que ver con su salvación porque aporta, no es un acto, no es una obra. ¿Okay? No es de que el hombre gana su salvación, pero el hombre tiene que creer. Y el creer no es una obra, es un ejercicio de nuestra voluntad, pero no es una obra. El hombre cree y luego permanece o persevera en esa fe. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que en este mundo no existimos en una burbuja. Decía mi papá una vez, quién sabe qué estábamos haciendo y estábamos jugando algo y algo malo me pasó, no me acuerdo qué fue. Y eso es lo malo de tener que jugar con otros, ¿verdad? No hay de otra. O sea, si uno está jugando fútbol, parte del problema de jugar es de que el otro equipo también a veces mete goles, ¿verdad? No se trata nomás de uno tirar la pelota. También hay alguien que está en contra, ¿verdad? Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos, de que quisiéramos nosotros que a partir del momento de nuestra conversión, solamente viviéramos nosotros con Dios. Pero la realidad es de que en este mundo no estamos solos.
tenemos un adversario. ¿Qué tiene que ver este adversario con nuestra salvación? Esto es importante. Fíjense bien. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Efesios 6, 11 y 12. Vámonos a Hechos, capítulo 5, versículo 3. Primera de Corintios 7, 5. Y luego Primera de Tesalonicenses 2, 18. ¿Listos? ¿Quién tiene Primera de Pedro? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, escúchenlo bien. El apóstol Pedro le está diciendo, no hay inconversos, a cristianos que son salvos, cristianos que han hecho su profesión de fe, que han recibido a Cristo en las aguas bautismales, que han hecho este compromiso de fe. Les dice a ellos, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Efesios 6, ¿qué nos dice? 6, 11 y 12. Sí. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, entonces aquí el apóstol nos está diciendo que estamos en medio de ¿qué? De una lucha. Una lucha, por cierto, peligrosa. Por eso el apóstol dice que nos pongamos armadura. La armadura se pone cuando uno está en peligro, no cuando no está en peligro, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 5. 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ok, esta es una historia trágica en el principio de la iglesia, en sus primeros tiempos, que alguien mintió, ¿verdad? Para hacerse ver bien, ¿verdad? Hacerse ver muy generosos porque habían vendido una propiedad y dieron una ofrenda, pero sustrajeron parte del precio y mintieron. El problema no fue que quitaron una parte, el problema fue que mintieron, ¿verdad? Y en ese mismo momento murieron Ananías y Zafira, ¿verdad? Primera de Corintios, ¿qué dice? Sí. No, Sí. Léelo. no sé, Corintios, Primera de Corintios 7:5. no se priven el uno del otro, excepto de Común. común acuerdo, Ujú. y por cierto tiempo para dedíceos a la oración vuelan después a juntarse a fin de que santados no los tienen por causa de dominio propio,
Ok, aquí el apóstol está hablándole a matrimonios, ¿verdad? Que no se nieguen el uno al otro, ¿verdad? A menos que sea solo por un tiempo y eso para dedicarse a la oración y luego después que se vuelvan a juntar. Está hablando del matrimonio. ¿Y por qué? ¿Por qué dice él que se vuelvan a juntar? Para que no los tiente Satanás. En otras palabras, si uno se descuida, Satanás tienta, ¿verdad? Finalmente, 1 Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ok, fíjense bien. Pablo quería hacer algo para el ministerio y no pudo. ¿Por qué? Satanás estorbó. En otras palabras, hermanos, no estamos jugando solos, ¿verdad? Hay oposición. Hay oposición. Entonces, ahora, quiero nomás tener cuidado, por eso le pongo un asterisco de cuáles son las implicaciones para la salvación. Noten ustedes que en ninguno de estos pasajes dice que Satanás le quita la salvación a nadie. Ninguno de estos pasajes dicen eso, por eso le pongo el asterisco. Pero lo incluyo en la lista, ¿por qué? Porque la salvación que Dios da y que el hombre recibe por medio de la fe está bajo amenaza de este enemigo. Ahora, dígame. A ver. Parte de la Biblia, porque últimamente, así como les dije hace 8 días, yo me siento muy, como que yo no estoy cerca de Dios, como si algo me dijera, eres una farsa, tú no estás avanzando, tú eres igual, no tienes nada, no vas a llegar nunca con Dios o algo así. Y cuando he tenido necesidad de aclamar a Dios por alguna situación, me he sorprendido con mí misma que después de que, aunque tengo todos esos pensamientos que me hacen sentir así, lo primero que clamo es con todo mi corazón es a Él. Y la semana pasada soñé, antes había tenido sueños donde me paralizaba y no podía hablar, pero siempre en mi mente mencionaba a Dios, a Jesucristo, y yo sentía que era algo muy malo. Esa presencia que me persigue en el sueño. Y yo siempre le decía en mi mente, porque no podía mover ni un milésimo mi cuerpo ni mi boca, que él era, que el Dios, que él no podía hacerme nada, porque Dios era el único que tenía el poder. Pero la semana pasada yo estaba en un lugar así y había muchos seres demoníacos a mi alrededor. Era como si fueran de plastilina. Y se cambiaban como de forma, como si fuera una masa de pan, y cambiaban de forma, pero conforme cambiaban yo me daba cuenta que eran demonios. Y parece que me había pasado algo así, como que yo me sentía como muy dudosa, como muy alejada de Dios, como que realmente yo no puedo acercarme, como que lo que yo hago como que no es cierto. Y para mí me maravillé o le agradecí a Dios curiosamente cuando yo traté de decir de lo que siempre le he dicho, que está Dios conmigo y que Dios es el que está conmigo y que Él es el único. Curiosamente en ese sueño no nada más pude decirlo en mi mente, curiosamente lo pude pronunciar en el sueño, lo que nunca antes había podido hacer. Antes nunca había podido mover los labios ni nada, y ahora lo pude hacer. Pero yo me siento así, como sola, como que yo
Una de las tácticas del enemigo, porque no estamos solos, una de sus tácticas es precisamente plantar duda, es acusar. Su nombre significa acusador, significa adversario. Eso es lo que él hace. Y lo que yo quiero que veamos ahorita es que él no puede quitarnos nada, pero es muy bueno para engañarnos. Y cuando nos engaña, nosotros hacemos cosas que ponen en riesgo nuestra salvación. Y por eso es que este tema es importante. Hablábamos de esto, Uriel y yo, hace rato en la tarde. Y estos temas no son el tipo de temas en los que queremos ocupar mucho tiempo. Porque este tema no es uno que edifica. Pero es una pregunta importante. Entonces, cuando estamos lidiando con esas luchas, con esas preguntas, y en el caso suyo, como en el de muchos, es por ese lado. Pero por otro lado, hay otro peligro y es la superseguridad que está mal fundada. Entonces, hay unos que dudan de su salvación sin tener que dudar. Y hay otros que están muy seguros de su salvación y deberían de no estar tan seguros. ¿Sí me explico? Y esto es porque a veces no entendemos todo esto que estamos viendo ahorita. El hecho de qué es lo que Dios hace para nuestra salvación, cuál es el lugar nuestro, cuál es nuestra participación en la salvación. Y tomar en cuenta siempre que tenemos un enemigo que no está contento con el hecho que hemos sido rescatados de sus garras. Ahora quiero que nos enfoquemos en lo siguiente. Hay dos aspectos. Sí. Aparte, el enemigo va a atacar cuando estamos firmes. Cuando estamos haciendo bien las cosas, entonces es cuando se aparece a meter el pie. Nunca va a atacar a un cristiano que anda en el chisme, en los vicios. O sea, a ese ya para qué batalla con él si ya lo tiene. O sea, va a ir tras la presa que está más preciada para el Señor, los que tratamos de hacer las cosas correctas, porque pues el cristiano falso, ese ya de por sí ya está con sus luchas, pero muchas veces cede al pecado, sabiendo la consecuencia y aún así lo hace. Sí. Entonces, cada vez que la hermana se sienta así, siéntase bendecida porque va por buen camino, aunque el enemigo, ese es el trabajo de él. Y también otra cosa que yo he experimentado personalmente, también tiene que ver mucho el cuidado del cuerpo físico. Muchas veces estamos muy austeros y estamos descuidando la salud y también tenemos ansiedad. O sea, también nos ataca la misma ansiedad en el cuerpo. Sí. Más, yo no sé los hombres, porque rara vez he escuchado hombres que les dé ansiedad, pero uno de mujer que es menos activo que ellos, estando más pasivos y comer comida saludable, también ahí nos da, pero cuando son guerras espirituales, el principal enemigo ahí va a estar presente para tratar de hacerla que se arrepienta y se vaya. Sí. Para el mundo. En medio de la guerra espiritual, esto es esencial, que lo tengamos bien guardado en nuestra mente y que el enemigo no nos haga tambalear. Fíjense bien. Este asunto de una vez salvos, salvos por siempre, muchas veces se reduce en esta pregunta, que yo insisto, es una mala pregunta, pero esta es la pregunta. ¿La salvación se pierde? Ahí les va. Vámonos a Juan 10. (28 al 29). Romanos 8, 35 al 39. Y luego
Efesios 1, 13 y 14. Sí, Juan 10, 28 y 29. Yo les doy vida eterna y jamás Perecerán. perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ok, fíjense bien. Se los voy a leer otra vez para que lo oigan. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Él no retrae la salvación que dio. Una vez que Él da la salvación, Él no la quita, ni el diablo puede venir a quitársela. Las ovejas que son de Él y nadie se las va a arrebatar. Entonces, Él no retrae su promesa, ni el enemigo puede arrancarle a nadie de los que el Señor le ha dado. ¿Qué dice Romanos 8? Dice 35-30. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Ok, Señor nuestro. ok. ¿Más claro? Ni la vida, ni la muerte, ¿verdad? Ni los ángeles, nada creado nos puede separar del amor de Dios. ¿Ok? Es una garantía que nosotros tenemos que el apóstol Pablo está hablando. Dice también Efesios 1. ¿Quién lo tiene? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, esto es importante. Una vez que nosotros hemos sido salvos, dice, hemos sido sellados. El sello es este símbolo que nadie puede quitarlo más que la persona autorizada, ¿verdad? Eso es un sello. Cuando en aquellos tiempos se hacía una carta privada, se le ponía un sello de cera, ¿verdad? Y cuando se le ponía el sello, la única persona que podía romper ese sello era la persona para quien era esa carta, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y luego nos da al Espíritu, que son las arras, que en otras palabras, que es la garantía. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos salvos? Pues tenemos al Espíritu Santo. Dice en otra parte de la Escritura, el mismo Espíritu nos testifica a nosotros de que somos hijos de Dios. Así es de que la salvación es segura. Está intacta, hermano. Está intacta. Está intacta. O sea, es muy claro que la salvación ahí. El Señor no cambia de parecer. El Señor no nos da la salvación un día y luego al siguiente día dice, no, me arrepiento. Porque el pacto que Él ha hecho con nosotros es un pacto perpetuo. Entonces, Él no retrae su salvación y el enemigo no puede intervenir tampoco. Ok. Ahora, hay otra parte que no podemos ignorar.
No obstante, la salvación es condicional. La salvación no es por obras, es por gracia por medio de la fe. Pero es condicional. Y esa es la parte que no se nos puede olvidar. La gracia no es sustituto de la santidad, por ejemplo. Porque hay algunas personas que han entendido este asunto de que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la gente lee eso y dice, entonces las obras no importan. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol. Somos salvos por gracia, en otras palabras, no merecemos la salvación, sin embargo se nos da. Pero no quiere decir entonces que podemos nosotros recibir la gracia y luego seguir viviendo en pecado. El apóstol Pablo lo explica en la carta de los Romanos. No se puede, porque una vez que nacemos de nuevo, ¿cómo podemos vivir en el pecado? Entonces, fíjense bien, vamos a leer otro montón de textos. Y esto es en rojo. Esto es en rojo porque esto es lo peligroso. Lucas 9:62. Hebreos 10:38 y 39. Segunda de Pedro 2:20 y 21. Romanos 11 del 17 al 22. Bueno, aquí en Hebreos, vamos a leer varios pasajes en Hebreos. Capítulo 10, del 26 al 29. Y luego Hebreos 12:25. ¿Listos? ¿Qué dice Lucas? Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ok, óiganlo bien. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a pensar en esto. Jesús no está diciendo alguien que ni siquiera puso su mano en el arado. Está diciendo alguien que puso su mano en el arado. Alguien que comenzó, pero luego miró hacia atrás. Hebreos, ¿qué dice? Bueno, espérense, vamos a leer todos los de Hebreos juntos. Vámonos primero con Romanos. ¿Quién tiene Romanos? Bueno, es más, espérense con Romanos, vámonos con Segunda de Pedro. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Ok, ¿qué está diciendo ahí? Pues que había sido mejor que no tomara el camino de Cristo, porque después de que lo tomó está prácticamente peor. Ok. ¿Cómo es la secuencia de eventos en esta persona imaginaria que nos está diciendo? ¿Sí ven la secuencia? Fíjense, se los voy a leer otra vez. Ciertamente,
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado, ¿qué significa postrer? Después, ¿verdad? Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Ok, comienza siendo pecador, ¿verdad? Y luego conoce a Cristo y luego vuelve al pecado y dice, esta situación es peor que antes de que fue salvo. Impactante, ¿no? Pecador, creyente, vuelto al pecado. Esta condición es peor que esta. Ok. Sí. Sí. Sí, porque ya tiene conocimiento y noten ustedes. Sí, ahora, esto creo que lo mencioné la semana pasada. ¿Dónde está la línea? Yo no sé. El Señor es el que juzga eso. Yo no sé, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Escritura. ¿Okay? Ahora sí Romanos, y Romanos se los quiero leer yo. Hay varias palabras claves aquí que necesitamos poner atención. ¿Ok? Y se las voy a decir de una vez para que las estén esperando. Está hablando aquí el apóstol Pablo acerca de los judíos y los gentiles y su relación con la salvación. Y hace la ilustración de un árbol, un olivo, al que le son desgajadas algunas ramas y otras son injertadas. ¿Ok? Ese es el tema. Es un árbol, algunas ramas son desgajadas y otras ramas son injertadas. Y dice así el apóstol Pablo, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, los judíos, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, fíjense bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjense, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, fíjense, Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Ok? Los judíos fueron desgajados. ¿Por qué? Por incredulidad. Y nosotros los gentiles fuimos injertados, ¿por qué? Por fe. Ahora, ¿qué pasa si dejamos de creer? Para afuera, igual que ellos. Aquí, el punto del apóstol Pablo es, el que está conectado a la raíz no es por ser judío o por ser gentil o por ser guapo o feo, es por qué. Si cree o no cree. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Crees? Eres injertado. ¿Dejas de creer? Eres cortado. Es así de sencillo. Ahora sí, vámonos a los pasajes en Hebreos. Vamos a comenzar con el capítulo 10, versículo 26 y 29. ¿Quién lo tiene? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Sígale. sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Ujú. Sígale. ¿Hasta qué nivel? Hasta el 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Óigalo bien, porque aquí el escritor de Hebreos está diciendo algo bien interesante. Primero dice, esto es muy sencillo, amigos, si nosotros pecamos voluntariamente, en otras palabras, no es que yo tuve una caída. Siempre el resto de nuestra vida vamos a tener luchas con el pecado y hay veces que vamos a caer. Eso la misma palabra nos enseña. El apóstol Juan lo escribe en Primera de Juan, todos pecamos. Esta es una lucha perpetua el resto de nuestras vidas. Pero eso es muy diferente a que yo deliberadamente diga, yo me voy a deleitar en el pecado y lo voy a hacer y lo voy a disfrutar y me vale todo lo demás. Esa persona, el escritor de Hebreos está diciendo, amigo, ya no hay más sacrificio. Cristo murió en la cruz una vez. Es un sacrificio. Entonces, si tú derrochas ese sacrificio, ya no hay más. Y aparentemente desde aquel tiempo ya había esta mentalidad de que Dios, el Dios del Nuevo Testamento, es más tierno que el del Antiguo Testamento. Es mucho más benevolente. Y entonces, aunque a Dios no le agrada el pecado, no le molesta si nosotros seguimos en pecado. Y fíjense cómo dice el escritor de Hebreos. Dicen, miren, vamos a pensar de esto lógicamente. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, cuando alguien cometía un pecado, por el testimonio de 2 o de 3 personas, moría irremisiblemente. En otras palabras, tú cometes adulterio y hay 2 testigos, no hay salvación, no hay remedio, mueres. Ahí le voy, permítame tantito. Eso hice, y eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos hablando de la sangre de su Hijo. Si por un pecado del Antiguo Testamento alguien moría irremisiblemente, ¿ustedes creen que por pisotear la sangre de Jesús el castigo es menor? ¿El castigo es menos cuando uno pisotea la sangre del Hijo de Dios? No, obvio que no. A lo mejor no nos van a dar la muerte física, pero sí Es peor. La muerte física, pues en un momento pasa, pero la muerte espiritual es para toda la eternidad. Entonces, el escritor de Hebreos está diciendo, ¿cómo piensan ustedes que hay menos castigo por vivir en el pecado después de haber aceptado a Cristo? Al contrario, el castigo es peor, porque de por medio está la sangre de Cristo. Ahora sí, hermana, diga. No, también cuando un hijo deshonraba a sus padres o maldecía a sus padres, era apedreado. Ajá. ¿Sí? Era todo eso. Ok. Bueno, eso es Hebreos 10:26. Ahora vámonos a los versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para predicción, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Ok. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Y luego terminamos con Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si
si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Otra vez, si los que rechazaron a Moisés fueron castigados, ¿cómo pensamos nosotros que los que rechazamos al Hijo mismo de Dios vamos a recibir menor castigo? Es ilógico, ¿verdad? Pero hay muchas veces en la mente del hombre esta idea de que porque la salvación es por gracia, porque por eso envió Dios a su Hijo, que por alguna razón el compromiso es menor, o que el castigo por repudiar la sangre de Cristo por alguna razón va a ser menor. La Biblia nos advierte, al contrario, es peor. Entonces, ¿la salvación se pierde? No, no se pierde ni nos la pueden quitar. Pero yo puedo escoger rechazarla. Y hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de personas que habiendo sido salvos, porque retroceden, se pierden. El Antiguo Testamento nos da ejemplos así. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Pero si fue salvada o no fue salvada. Fue salvada. Pero ella tomó la decisión. Y ella miró atrás y pereció. ¿Verdad? ¿Cómo? Como el del arado. Como el del... Dice que no era el bosque. Sí, como el del arado. El mismo pueblo de Israel. ¿A cuántos israelitas salvó Dios de Egipto? ¿2? No, eran más de 2. ¿A cuántos israelitas salvó Dios de Egipto? De Egipto. De Egipto. Sacó de Egipto. Ajá. Ok, yo creo que los que habían llegado. Sí. A todos. Salvó a todos. A todos los que quisieron salir. Ajá. No, a todos. Pues todos salieron. Sí, También venían extranjeros, ¿verdad? Salvó a todos. ¿Y cuántos llegaron a la tierra prometida? 2. Esa era la respuesta. Entonces, si ya habían sido salvos, ¿por qué nada más 2 llegaron? Por su obstinación, todo el camino cayeron. Y se Porque levantaron ellos tomaron la decisión de volver. Tenemos todos estos antecedentes. El hermano Roberto la semana pasada mencionaba a Demas, que en una parte el apóstol Pablo lo menciona como un fiel consiervo suyo, y después dice que amó más al mundo. Y el punto aquí es que si nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada, entonces Pablo estaba escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo. Entonces, lo que algunos dicen, no, es que si alguien se pierde es porque nunca fueron salvos. Ajá, eso es lo que ellos dicen. Ok, entonces Pablo no sabía que Demas no era salvo. Aun cuando estaba escribiendo inspirado por el Espíritu, ¿no sabía que Demas no era salvo realmente? No, más bien Demas era salvo. Era un siervo de Dios. Pero él derrochó su salvación y se fue tras el mundo. Entonces, hermano, yo le escuché o en una reunión como esta o leí en algún libro o algo acerca de la esposa de Lot, que no nada más, o sea, que junto con el castigo de que se volvió estatua de piedra, fue porque volteó, pero porque ella ya estaba aceptando la vida sucia que se vivía en Sodoma y ya no estaba muy convencida de sacar a sus hijas de ahí como el esposo. Entonces ella ya no lo miraba tan mal, sí. y entonces ya por eso le dolía un poco dejar aquello que no se le hacía tan mal. Sí. ¿Cuáles hayan sido sus motivos? Pues no sé, ¿verdad? Pero ella tomó una decisión de derrochar la salvación que había recibido y prefirió el mundo y murió a causa de eso. Entonces el punto, hermanos, al que yo quiero llegar es,
nadie, ningún cristiano debe andar por el mundo dudando de su salvación. ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? No sé si voy a llegar al cielo, no sé. No, tenemos la plena certidumbre de que somos salvos. Pero debemos de ser conscientes que nuestra salvación es condicional. Porque dice la escritura, hermano, que el que mire que esté firme, mire que Sí. no caiga. Entonces tenemos que permanecer. Sí, el Señor no se va a llevar a nadie a su presencia que no quiere estar con Él. Entonces, una persona que un día se arrepiente de su pecado y quiere vivir con Cristo, puede arrepentirse de eso y decir, yo ya no quiero vivir con Cristo, yo quiero vivir con mi pecado. Y el Señor le va a decir, adelante. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Hermana, yo quiero leer esta en Apocalipsis 3:11. Dice, "He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona." Ok. Es una importante advertencia. Retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¿Ok? Aquí en 1 Timoteo 4:16 dice, él está hablando Pablo a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ujú. ¿Verdad? Sí. Entonces, tiene uno que, es que a veces nos dicen y nos tachan, es que tú estás dudando de tu salvación. No, para nada, está ahí, la salvación está ahí. Pero tiene uno que cuidar esa salvación. Entonces, cuando uno dice, tienes que cuidar, ellos dicen, es que tú ya estás hablando de obras. Digo, no, las obras, eso no nos van a salvar. Tiene uno que cuidar. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra. Tienes que cuidar la salvación. Tienes que cuidarla. Pero con temor y temblor, como dice en otra parte, ¿verdad? En la escritura. Pero dice aquí que tenemos que cuidar. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que persevera. El que persevera, sí. Entonces, esta bandera que está ahí, que dice una vez salvos, salvos para siempre, salvos por siempre, digo, esa es una bandera de las personas que piensan eso, o sea, los calvinistas, de que tiene que ser así, como dice usted. Hay una, como dice, aquellos que dudan de la salvación y otros que se super creen, ¿verdad? Se super de adueñan de ese tema. ¿Verdad? Entonces hay que estar conscientes. Y sí hay personas que por sus obras es evidente que no son salvos, pero creen que son salvos. Y ese es un lado del engaño. Y otro lado del engaño son las personas que están atemorizadas, que están haciendo obras porque creen que tienen que hacer obras para... Y no es ni este ni el otro. Es por la seguridad que tenemos de nuestra salvación, fluye, por causa del agradecimiento, fluyen las obras, ¿verdad? Entonces, bueno, si ya no hay más preguntas, sí. No es un poco, pues, por ejemplo, la gente que piensan que son salvos por sus obras y cosas. No es un poco injusto que llegan al cielo y Dios les dice que se apartan de Él, pero ellos vivieron una vida donde creen que eran salvos, porque usted dijo que los que son salvos son los que quieren ser salvos. Pues me quiero imaginar que ellos querían tener pues una vida con Cristo, pero no llegaron a ese punto. Entonces, ¿qué hace con eso? Es que cuando alguien hace obras para salvación, ¿en quién están creyendo? En ellos mismos. Tienen fe en su habilidad de compensar por su pecado. El problema es que no, el pecado es una ofensa a Dios, que es perfecto, que es santo, que es eterno, que es justo. Entonces, no hay ninguna obra buena que podemos hacer que pueda cambiar la balanza.
no importa qué hagamos, no podemos cambiar esa balanza. La única forma es por la justicia de Cristo. Cuando nosotros aceptamos la sangre de Cristo, entonces ya nuestras buenas obras no son suficientes porque somos pecadores, pero las obras de Cristo sí son suficientes. Entonces la única forma de tener salvación es poniendo nuestra fe en Cristo para recibir su justicia. Si yo trato de nomás hacer las buenas obras y no tomo a Cristo, nunca puedo superar el desbalance de mi pecado y las obras buenas. Nunca se van a igualar. Entonces, por eso es que el Señor viene y dice, el que cree en mí. Y todo el Nuevo Testamento, de hecho el Antiguo Testamento, la ley, en ningún momento promete salvación por las obras de la ley. Lo que la ley hace es de que nos revela lo pecadores que somos. No nos hace justos la ley. Nos revela lo pecadores que somos y la necesidad que tenemos de un Redentor. Entonces, por eso es que el Evangelio es por la fe. Yo quiero decirle, Sofía, respecto a eso. Yo crecí en esa idea de que mis padres me decían, es que debes de hacer obras, tiene uno que hacer buenas obras para que Dios te perdone, para que seas merecedora del cielo. Y sí, no tiene nada de malo hacerlo, porque sí enseñaban que tenía que ser de corazón, que las debíamos de hacer. Pero sí almacenó en mí, por lo mismo, como ellos decían, tienes que agradecer, sí almacenó en mí el sentimiento de esperar, de tener una expectativa de que me agradecieran. Y eso me hacía sentir incómoda cuando yo entendía que la gente no sabía agradecer, porque yo sí tenía que, yo sentía que yo ya había aprendido a agradecer y que yo sí tenía que agradecer porque así me enseñaron, ¿verdad? Pero gracias a Dios he entendido que pues no tiene sentido eso, porque entonces yo como que me llenaba de como rabia, como, uy, pues no sabe agradecer nada, porque no es agradecido. Y sí, de verdad. Y entonces creo yo que hay... No sé si recuerdan, la semana pasada hablamos de motivos de obediencia. ¿Por qué obedecemos? Por temor, por interés. Se puede obedecer por esos motivos, pero no son los motivos correctos. Y entonces yo entiendo bueno, porque yo eso decía, porque no es malo, pero creo que debe uno de aprender de la mejor manera a hacerlo, de que así no estoy esperando, digo, bueno, es que lo di, lo pude hacer, sí, pero no estoy esperando que me paguen. Y yo estoy luchando con no pagar todo lo que creo que me dieron, porque a veces no puedo. También, o sea, porque yo me sentía yo me he sentido comprometida con muchísima gente de por vida y he hecho muchísimas cosas porque yo sé que no puedo pagar lo que hicieron por mí, y eso me ha afectado también. Entonces, pero hermana, cuando uno da de corazón, no sí, espera uno que te lo regrese, o sea, porque uno dice, yo te lo doy porque a mí me nace, pero tampoco voy a poner a la otra persona que si yo le doy, me tienes que dar a mí. no le decía, hermana, nunca le reclamaba a las personas, pero yo dentro de mí estaba con esa inquietud de que, que no saben agradecer. Pero yo en mi vida y por muchos años y hasta hace poco lo dejé de hacer y lo hice, de agradecer como no tiene idea por el bien que a mí me hicieron. Yo he hecho, no digo que me he exagerado y me he hecho daño, porque a veces son cosas que no puedo o que me he esforzado mucho, pero yo decía, es que como buen cristiano yo tengo que agradecer, porque sí nos decían nuestros padres, deben de ser agradecidos, pero a veces uno quiere agradecer más de sus fuerzas. Entonces, si pudiéramos resumir la relación entre las obras y la salvación, no hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos. Y esa es la ecuación. Entonces, yo quería
nomás tratar este tema, porque era muy notorio que teníamos esta pregunta la semana pasada. Entonces, espero que esto les haya servido, que hayan tomado nota, por si alguien alguna vez les dice algo diferente, pueden decir, esto es lo que dice la Biblia. No son las opiniones del hermano Esteban, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a orar y luego